Entonces tenemos ahí lo siguiente. Primero vemos acá la ecuación que se va a utilizar para el cálculo de la moda, ¿sí? Recordemos que la moda es el dato que tiene la mayor frecuencia. Ese es nuestro concepto inicial y es como que el que vamos a partir al momento de estar trabajando la moda en frecuencias agrupadas en intervalos. Entonces, miren, la ecuación dice que es moda igual el límite real inferior más delta 1 dividido delta 1 más delta 2 por i. Ahora usted dirá, ¿por qué digo delta? Resulta que ese triangulito que ustedes observan ahí es una letra griega y ese es su nombre, delta. En matemática, delta, el significado que tiene es diferencia. ¿Qué quiere decir diferencia? Quiere decir resta. Ese es el significado que tiene ese símbolo delta en matemática. Entonces vemos acá lo que va a significar cada uno de estos elementos que hay en la ecuación de moda. Primero, LI, que ya vimos la semana pasada, esto es igual a lo de la mediana, límite real inferior. Luego tenemos a delta 1 y delta 2. Ambos tienen el concepto similar. Es la frecuencia del intervalo en donde está la moda menos la frecuencia anterior. Y delta 2 será la frecuencia del intervalo en donde está la moda menos la frecuencia posterior. Bueno, yo espero que me dé a entender con estas dos palabras anteriores. Quiere decir que la frecuencia que estaba antes de y posterior la que está después de. La letra I que significa la amplitud, que es la diferencia que hay entre los intervalos. Y luego la letra N que es el total de datos. Muy bien. Entonces tenemos allí esta situación. Lo primero que vamos a hacer cuando vamos a calcular la moda es identificar la posición en que se encuentra la moda. Eso es lo primero que debemos de hacer. Entonces, ¿en dónde va a estar la moda? Entonces, por eso les digo yo, el concepto de moda es el valor de mayor frecuencia. Entonces, observamos en la frecuencia y decimos, bueno, ¿cuál es mi mayor frecuencia ahí? 14, ¿sí? La mayor frecuencia es 14. Entonces, eso me dice a mí que la moda en esta distribución de datos está ubicada en la posición en donde está la frecuencia 14. Si ustedes se recuerdan, miren, esta es la misma distribución que utilizamos la semana pasada y casualmente aquí la mediana y la moda están en la misma posición. Yo espero que ustedes recuerden ese dato. Entonces, a partir de haber ya identificado la fila en donde está la moda, vamos a obtener cada uno de los datos que necesitamos para resolver la ecuación de la moda. Entonces, primero, el límite real inferior. Ustedes recuerden, miren, ¿cuál es el límite inferior aquí? Es 80. Entonces, a 80 le vamos a restar, recuerden, 0.5. Entonces decimos 80 menos 0.5. Esto es 79.5. Entonces, ya tenemos ahí el valor del límite real inferior. Ahora, vamos con delta 1. Entonces, el concepto es la frecuencia de la moda menos la anterior. Entonces, aquí, la frecuencia de la moda es 14. Entonces, a 14 le vamos a restar la anterior, que es 6. Y entonces 14 menos 6, esto nos da 8. Entonces, ese número 8 es delta 2.
Ahora vamos a ir con, perdón, ese es delta 1. Ahora delta 2 es otra vez la frecuencia del intervalo, que es 14, menos la frecuencia posterior. Entonces ahora la frecuencia posterior es 8. Entonces ahí 14 menos 8. Y eso nos da 6. Entonces ahí tenemos estos datos. Y por último vamos con la amplitud del intervalo. Entonces recuerden que tomamos el límite inferior 80 menos el límite inferior anterior 70. 80 menos 70 es 10. Y entonces ese es el valor de la amplitud. Entonces, una vez que identificamos nuestros datos, vamos a proceder a resolver en la ecuación. Entonces vamos sustituyendo nuestros datos. El límite real inferior nos dice que es 79.5. Delta 1 es 8. Aquí abajo otra vez tenemos delta 1, entonces ahí también 8. Y delta 2 es 6. Y por último la amplitud ahí es 10. Entonces vamos a comenzar a resolver estas operaciones. Entonces, si se recuerdan, con la mediana, lo primero que vamos a hacer acá es resolver lo que está entre paréntesis. En este caso tenemos acá una suma que hacer en la parte inferior. Entonces, 8 más 6, eso nos da 14. Ahora, acá vamos a hacer esa división que tenemos, que es 8 dividido 14. Esto nos da un valor de 0.8 dividido 14 nos da 0.57. Ahora, esto lo vamos a multiplicar por el número 10. Eso es por jerarquía de operaciones, ¿verdad? Entonces, multiplicamos 0.57 por 10. Y eso nos da un valor de 5.70. 70 o 5.7. ¿Sí? Es la misma situación. Y por último, le decimos la suma que tenemos ahí. Entonces, 79.5 más 5.7, esto es 85.20. Recuerden, ¿verdad? 85.20, 85.2 es el mismo número. Entonces, ahí está. Entonces, la moda de esta distribución de datos es 85.2. Y de esa manera es que se trabaja la moda en una distribución de datos en donde las frecuencias están agrupadas en intervalos. Bueno, no sé si tienen alguna duda y asimismo me confirman si ya copiaron para poder avanzar al siguiente ejemplo. De igual manera, les recuerdo que este documento se los voy a enviar por medio de sus maestros guías. Entonces vamos con el segundo ejemplo.
Entonces, tenemos ahí el siguiente. Este dice 61, 68, 69, 76. Tenemos ahí las frecuencias y solamente el total de datos. Realmente, si ustedes se dan cuenta, el total de datos en la moda no es necesario, porque no lo utiliza en su ecuación. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, vamos a ir a identificar primero la posición de la moda. En esta distribución, ¿en dónde está ubicada la moda? Número 12. Muy bien, en el número 12. Ahí es en donde está ubicada nuestra moda. Entonces, en base a esa fila es que vamos a estar trabajando. Entonces decimos ahí, el límite real inferior. El límite es 85 y a eso le restamos 0.5. Entonces decimos 85 menos 0.5. Esto es 84.5. Ahora, delta 1. Entonces, aquí es la frecuencia del intervalo, este es 12, menos la anterior, que es 10. Entonces, eso nos da 2. Entonces, ese es el valor de delta 1. Ahora vamos con delta 2, es la frecuencia de la moda, 12, menos la frecuencia posterior, 6. 12 menos 6, esto es 6. Y por ejemplo, a veces puede suceder que la frecuencia de la moda esté en la primera fila o que esté en la última fila. ¿Cómo se trabajaría en ese punto si la moda estuviera en la primera fila o en la segunda fila? Por ejemplo, si fuera en la primera fila, tendríamos, digamos así, un problema para delta 1, porque entonces no tendríamos frecuencia anterior. En ese caso se le restaría 0 y entonces quedaría la misma frecuencia. Y el mismo caso, si por ejemplo fuera la última fila, sería con delta 2, que entonces a la frecuencia posterior se le colocaría 0, ¿sí? Es decir, de que si no hubiera frecuencia anterior o no hubiera frecuencia posterior, ahí se coloca un 0 en vez de esa frecuencia y ya se hace la operación. Ahora vamos con la amplitud de este intervalo. Entonces tenemos ahí. El número es 85 y ese le restamos el anterior, que es 77. Y entonces la amplitud acá es de 8. ¿Sí? Entonces ahora vamos a sustituir los datos en nuestra ecuación. Entonces decimos ahí, el límite real inferior es 84.5 más delta 1 es 2. Entonces ahí sustituyo los dos delta 1. Y delta 2 es 6. Y la amplitud es 8. Entonces vamos resolviendo. Primero la suma que está en el paréntesis. 2 más 6, esto es 8. Ahora hacemos la división ahí de 2 dividido 8. ¿Cuánto nos da? ¿2 dividido 8? ¿Cuánto es? 0.25. 0.25. Ahora hacemos la multiplicación. Entonces 0.25 por 8. Dos. Bien. Y por último hacemos la suma. Entonces 84.5 más 2, 86.5. Y entonces esa es la moda en esta distribución de frecuencias. 86.5. Bueno, ¿alguna duda?
¿No hay dudas? No. Eso era lo que íbamos a trabajar el día de hoy. Miren, nos quedan 11 minutos. Parte de la mediana, ¿sí? Entonces, en la mediana necesitábamos los siguientes datos. Primero, n dividido 2. El total aquí es 80. Entonces, 80 dividido 2 es 40. Recuerden de que ese dato se busca en la frecuencia acumulada. Y vamos a escoger la fila que tenga, la primera fila que tenga, que sea mayor a ese número 40. En este caso, esa fila es en donde está ahí el número 48. Entonces, en esa fila va a estar ubicada la mediana, ¿sí? En este caso, en esa misma fila va a estar la moda porque ahí es en donde está la frecuencia mayor también, que está ahí el número 30. Entonces, respecto a el límite real inferior. Miren, el límite real inferior es el límite inferior, que en este caso es 1.75, pero se recuerda, aquí restamos 0.5, pero aquí no tiene sentido 0.5 porque este ya tiene 2 decimales. Entonces, ¿cómo se hace? Colocamos 0, punto, y agregamos ceros hasta igualar la cantidad de decimales que tiene. O sea que agregamos 2 ceros más. Y después de ese, el número 5. ¿Sí? De esa forma es que se va a calcular el límite real cuando mi intervalo ya tenga punto decimal. Igualo la cantidad de decimales que tiene con 0 y después el número 5. Y entonces aquí esto ya me da 1.745, ¿verdad? Luego, para la mediana necesitamos la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Miren, la frecuencia aquí es 48 y la anterior es 18. Luego la frecuencia del intervalo es 30. Entonces ahí tenemos 30. Y por último, la amplitud del intervalo. Aquí tenemos 1.75 y eso se le resta al anterior, 1.70. 1.75 menos 1.70, ¿cuánto es? 0.05. 0.05. Entonces, esa es la amplitud. Ahí tenemos los datos para la mediana. Voy a proceder a calcular la mediana. Entonces, aquí dice, miren, el límite real inferior más n dividido 2 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia por la amplitud. Esa es la ecuación. Entonces ahí sustituimos datos. El límite real inferior acá es 1.745 más n dividido 2 es 40, fue lo primero que calculamos. La frecuencia acumulada anterior es 18, la frecuencia del intervalo es 30 y la amplitud es 0.05. Entonces, aquí de una vez voy adelantando algunos pasos. Ahí copio 1.745. Entonces, aquí 40 menos 18, eso nos da 22. Recuerden que después dividimos, ¿verdad? Entonces, 22 dividido 30, eso nos da 0.73.
Desde una vez estoy colocando toda la respuesta del paréntesis y ese 0.73 se va a multiplicar por 0.05. Entonces ahí copiamos 1.745 y se resuelve esa multiplicación. 0.73 por 0.05. Esto nos da 0.037. Estoy dejándolo ahí a 3 decimales. Si utilizáramos solo 2 sería 0.04. ¿Sí? Yo lo estoy haciendo así. Tenemos ahí la mediana. Entonces sumamos esos dos valores. 1.745 más 0.037. Entonces eso nos da 1.782. Y esa sería la mediana. Bueno, la moda de la misma manera. En este caso, como le digo, la moda está ubicada en la misma posición. O sea que el límite real, ahí sería este también, 1.745. Ya ustedes calcularían delta 1, delta 2. Delta 1 sería 30 menos 12, delta 2 sería 30 menos 22. Y de ahí resolver en la ecuación. Bueno. Alguien me pregunta acerca de la tabla número 3. Porque tiene dos frecuencias. Dice, la oficina de censo proporcionó las edades de hombres y mujeres divorciados en miles de personas. Entonces, miren, lo que sucede acá es de que, se los digo así, son dos tablas en una, ¿sí? De que ustedes, vamos a hacerlo así, los hombres van a calcular la mediana y la moda de el grupo de hombres. ¿Sí? Entonces van a tomar, digamos, los intervalos son edad, 15-19, 20-24, 25-29, así, y la frecuencia va a ser la columna de hombres. Y para las mujeres, el intervalo va a ser el mismo, o sea, 15-19, pero su frecuencia va a ser la columna de mujeres. Entonces, ahí les estoy reduciendo, porque realmente tendrían que calcular el de los dos, ¿verdad? Entonces, los hombres, recuerden, su frecuencia va a ser la columna de hombres, y las mujeres, su frecuencia va a ser la columna de mujeres. ¿Me voy a entender de cómo lo van a trabajar?